Y la inhibición irreversible yo se la voy a dejar a ustedes para farmacología. Hay fármacos que inhiben irreversiblemente enzimas y afectan definitivamente la funcionalidad de una enzima, ¿sí? O hay drogas en determinados productos de consumo doméstico que también tienen esa posibilidad. Y bueno, y eso después o mejora la calidad de vida del paciente o empeora, dependiendo qué hace el inhibidor. Pero eso ustedes lo van a ver más adelante. Nosotros en la clase de hoy nos vamos a dedicar a la inhibición reversible de enzimas, ¿sí? Bien, dentro de lo que es inhibición reversible, tenemos tres tipos. La inhibición competitiva, la inhibición no competitiva y la inhibición acompetitiva. Vamos a ir viendo despacito las diferencias que vamos a tener en cada tipo de inhibición, ¿sí? Vamos a empezar por la primera de ellas, que es una inhibición competitiva. Y vamos a demostrar que se afecta la funcionalidad de la enzima demostrando que se alteran los parámetros cinéticos que estudiamos hace un ratito, ¿sí? Bien, la palabra competitiva viene de competencia. ¿Quiénes compiten? El sustrato y el inhibidor compiten por el sitio activo de la enzima, ¿sí? Los dos van a intentar unirse al sitio activo de la enzima. Esta competencia la gana el que está en mayor concentración. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo estoy con pequeñas cantidades de sustrato, el que se va a ubicar en el sitio activo es el inhibidor. Y el sustrato no va a poder acceder al sitio activo. En cambio, cuando las cantidades de sustrato aumentan, el sustrato desplaza el inhibidor y se une el sustrato al sitio activo. Entonces, ¿qué va a pasar con los parámetros cinéticos ante esta situación? Primero, aumenta Km. ¿Qué significa que aumente Km? Disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Por qué disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato? ¿Quién está molestando? El inhibidor. ¿Sí? ¿Qué pasa con la velocidad máxima? ¿Cuándo, en qué situación yo alcanzo la velocidad máxima? ¿Cómo tiene que ser la cantidad de sustrato? Alta, mucho sustrato. ¿Qué dije yo? Cuando hay mucho sustrato, como hay una competencia, ¿quién gana? El que está más, el sustrato. La velocidad máxima se mantiene constante, porque a altas concentraciones de sustrato el inhibidor no puede hacer ningún efecto y la reacción química se lleva adelante como si siquiera no está el inhibidor, ¿sí? A altas concentraciones de sustrato, el sustrato desplaza al inhibidor y hace que desaparezca. Y la reacción química se lleva como si no existiera ese inhibidor. Por eso la velocidad máxima no se modifica. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de explicar esto con los dos gráficos que aprendimos en la clase de hoy. Entonces, vamos a hacer el gráfico de Mitchell y Mendel y el gráfico de las inversas y vamos a ver qué pasa. Cuando no está el inhibidor,
qué pasa cuando aparece el inhibidor. La primera la primera curva que yo voy a hacer de color azul es cuando estamos sin inhibidor. ¿Qué pasa cuando aparece el inhibidor? A bajas concentraciones tengo problemas con la actividad de la enzima, pero a altas concentraciones de sustrato llego a la misma velocidad máxima porque el sustrato desplaza el inhibidor. Fíjense, la velocidad máxima sin inhibidor equivale a la velocidad máxima con inhibidor. No se modifica la velocidad máxima. Ahora, ¿qué me pasa con Km? Pensemos. Si yo armo Km sin inhibidor, va a ser esto. Es la misma mitad de la velocidad máxima, pero mi curva está más desplazada. Fíjense qué pasó con el Km. Aumenta. Debido a la presencia de este inhibidor. ¿Está? ¿Qué pasa si hago el gráfico de las inversas? Esto es sin inhibidor. Y esto es con inhibidor. ¿En dónde cortan los dos gráficos, con y sin inhibidor? Cortan juntos. Acá, en la ordenada. ¿Por qué cortan juntos en la ordenada? Porque tienen la misma velocidad máxima. Pero ¿qué pasa cuando cortan la abscisa? Es distinto. ¿Por qué? Porque el Km aumenta. Usted me va a decir, se equivocó, profesora, porque el Km acá está cortando más cerquita del cero, o sea, el valor es más chiquitito. No, pero ¿qué más pasa? Son valores inversos. Fíjense, si este valor es menos 1 y este valor es menos 3, acuérdense que menos 1 y menos 3 no le está dando en forma directa Km. ¿Qué le está dando? La inversa de Km. Si yo hago 1 sobre 1 es Km, el Km acá me da 1. ¿Qué pasa si yo hago 1 sobre 3 igual a Km en este otro caso? ¿Cuánto me da Km? 0,33. Cuando está el inhibidor es mayor que Km. Porque ustedes tienen que tener en cuenta que estos valores numéricos no le están dando en forma directa a Km. Tienen que hacer la inversa para saber el valor de Km. Y ahí se dan cuenta que en realidad cortando antes más cerca del 0, en realidad la situación que tengo es que se incrementó el valor de Km. ¿Sí? Bueno, vayamos a la no competitiva. En la no competitiva, chicos, el inhibidor se une a un sitio distinto del sitio activo. El sitio activo queda exclusivo para el sustrato. Nadie afecta la unión del sustrato al sitio activo. Como nadie afecta la unión del sustrato al sitio activo, Km no se modifica, esté o no esté el inhibidor. Pero lo que sí se observa en este tipo de inhibición, como el inhibidor se une a otro sitio distinto al sitio activo, es que hace que la enzima se sature antes. Y como la enzima se satura antes con menos cantidad de sustrato, la velocidad máxima es menor cuando está presente el inhibidor. Veamos cómo lo vamos a graficar. En el gráfico de Mitchell y Mendel, vamos a hacer primero el gráfico sin inhibidor.
vamos a hacer el gráfico con inhibidor. Déjenme armarlos y ya se los muestro. Máxima. Bueno, fíjense, la B máxima sin inhibidor es mucho mayor que la B máxima con inhibidor. Ahora, fíjense, si esta es mi B máxima y yo calculo la mitad, me voy hasta la curva, bajo, el KM sin inhibidor es esto. Si esta es mi B máxima, calculo la mitad, me voy hasta la curva y bajo, miren lo que ocurre. KM con o sin inhibidor tiene exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que cuando está presente este inhibidor, no se afecta por lo menos la afinidad de la enzima por el sustrato. Pero ¿qué sí ocurre? La enzima se satura más rápido. Es la única situación que se ve con este inhibidor. Si hago el gráfico de las inversas, inversa de velocidad, inversa de concentración de sustrato, me voy a encontrar con esta situación. Fíjense, sin inhibidor, con inhibidor. ¿Qué pasa con las dos rectas? Cortan en el mismo sitio en el eje negativo de las abscisas. ¿Por qué era eso? Porque teníamos el mismo valor de KM. Pero cortan distintos en el eje de la ordenada. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que la B máxima no es igual en las dos situaciones. Si ustedes vuelven a mirar acá, se pueden llegar a volver a confundir. ¿Por qué les digo? Van a ver que cuando está con el inhibidor corta más arriba. ¿Y qué es lo que inmediatamente nos hace pensar? Que la B máxima no disminuye, sino que aumenta. Lo que tienen que volver a acordarse que es que estos puntos no le dan el valor de B máxima en forma directa, sino le están dando la inversa del valor de B máxima. Y por eso, si corta un valor numérico superior, si hacemos la inversa es un número más chiquitito. Y eso condice con lo que yo les dije al comienzo. ¿Sí? O sea, este inhibidor no afecta la afinidad de la enzima por el sustrato, pero sí hace que la enzima se sature antes. Finalmente, el A competitivo hace que disminuya KM, pero también hace que disminuya B máxima. Este inhibidor A competitivo se une cuando el complejo enzima-sustrato ya se formó y aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato, por eso disminuye KM, pero también disminuye B máxima, o sea, provoca que la enzima se sature a menos concentraciones de sustrato. Entonces, si nuevamente tenemos que graficar, velocidad, concentración de sustratos, voy a tener sin inhibidor, con inhibidor, fíjense, disminuye tanto velocidad máxima como también KM es un número menor. Y si yo realizo el gráfico de las inversas, 1 sobre velocidad sobre 1 sobre concentración de sustrato, esto es sin inhibidor,
y esto es con inhibidor. Acá no se cruzan las rectas. ¿Por qué? Porque cambia tanto el valor de Km como también cambia el valor de la velocidad máxima. ¿Sí? Esto también es pregunta de examen. También puede aparecer un examen, un gráfico donde diga: este gráfico es la enzima con el inhibidor, este gráfico es la enzima sin el inhibidor. Le pueden dar un gráfico así, así, o sea, cualquiera de estos 6. Y la pregunta del millón va a ser: ¿qué tipo de inhibidor acompaña a la enzima? Ustedes se tienen que fijar. A ver, acá no hay que estudiar de memoria, acá hay que usar los razonamientos. Si las dos rectas se juntan en la ordenada, es porque lo que tienen en común es velocidad máxima. ¿Quiénes tienen en común eso? Cuando aparece un inhibidor competitivo. Acá también, ven, llega a la misma velocidad máxima. Si las rectas se juntan en el eje negativo de las abscisas, ¿en qué coinciden? Km. ¿Cuál es el inhibidor que no modifica Km? El no competitivo. Fíjense que acá Km tiene el mismo valor. Y si las rectas son paralelas o no coinciden ni V máxima ni Km, ¿qué tipo de inhibidor es? Acompetitivo. Nadie les está pidiendo que hagan 50 veces este gráfico y se lo aprendan de memoria. Lo que quiero es que razonen. Y que se aprenda simplemente esto. Competitivo aumenta V máxima, perdón, aumenta Km, V máxima constante. No competitivo, Km constante, V máxima disminuye. Y a competitivo disminuye Km, disminuye V máxima. Y que puedan ver eso en el gráfico. Si ustedes lo pueden ver en el gráfico, con que se aprendan lo de arriba, el resto es cuento. Ustedes tienen que saber qué buscar para darse cuenta si es el mismo Km, si es distinto Km, ¿sí? Si es la misma V máxima, si es distinta V máxima. Tienen que saber dónde miran eso en el gráfico. Si eso lo entienden, es aprenderse la frasecita de arriba, nada más. ¿Sí? Y esto también aparece en el examen. Bueno, chicos, por hoy en realidad no tengo más nada que decir.